Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Bueno, como siempre empezamos recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, pues empezamos con el 2025 y al primer capítulo del año le vamos a llamar ¿Dónde invertir en 2025? Como siempre y antes de nada, desearos un feliz 2025 a todos los oyentes y, como siempre, recordaros y agradeceros, si así lo hacéis, que le deis un like en la aplicación donde lo estéis escuchando, bien sea Spotify, 5 estrellas, iBooks, etcétera, ¿vale? Bueno, empezamos el año, vamos a ver si con fuerzas renovadas. Y bueno, el podcast de principios de año, pues como veis se llama ¿Dónde invertir en 2025? Queda bien y como norma general este tipo de títulos pues tiene, bueno, pues digamos más visualizaciones y escucha. Aunque el título más adecuado es decir que tendría que ser pues ¿Dónde invertir en 2025? Pensando en qué capital tendré en 2035, en fin, no solo pensando en el 2025. Evidentemente, si ahora tengo que hacer la inversión por el motivo que sea, porque he recibido el dinero y tal, pues bueno, pues vamos a ver dónde podemos invertir y sobre todo también dónde no podemos invertir o no deberíamos de invertir. ¿De acuerdo? Bueno, como decía, el título más adecuado pues tendría que ser dónde invertir en 2025, pensando en qué cantidad tendré en 2035. Para un inversor conservador, el horizonte pues podría ser 2030 y para un inversor ultraconservador, pues el horizonte podría ser 2027. ¿Vale? Invertir pensando en cuánto dinero tendré en agosto de 2025, desde mi punto de vista no tiene sentido, pues es un espacio temporal tan corto que hacer proyecciones en este espacio temporal es muy difícil, por no decir que es casi imposible, salvo que hagamos la inversión pues en un fondo monetario porque necesito el dinero durante el año 2025 y para estos menesteres, si no quiero dejar el dinero ahí sin que se revalorice, aunque sea muy poco, bueno, pues podría tener sentido, pero en estos casos digamos un poco excepcionales, si no, pues deberíamos de buscar cuál es nuestro horizonte temporal. Por eso digo que en cambio si sabremos calcular ¿cuánto porcentaje tendré si tengo un objetivo? Y cuando hablamos de objetivo en el tiempo. Bueno, pues esta es la pregunta más importante que debe hacerse un inversor. ¿Qué horizonte temporal tengo para esta inversión? Bueno, pues con esta premisa y evidentemente algunas pocas más, un asesor puede trabajar y diseñar una cartera para nuestros objetivos concretos, incluso ver si realmente, que muchas veces el inversor ni siquiera es consciente de saber de que si tengo un horizonte temporal de 5 años o más, no puedo tener el capital ni en cuenta corriente remunerada ni en fondos monetarios. ¿Vale? Esto muchas veces lo hace el inversor porque tiene miedo de observar de forma temporal que si hace una inversión de 100.000 euros, por poner una cifra, tendrá que estar viendo temporalmente, si es que ocurre, que ese capital tiene pues una valoración aproximada de 95.000 euros, aspecto por otro lado que podía ocurrir fácilmente. Evidentemente, si nuestro objetivo son 5 años y tenemos una cartera bien diseñada, con renta fija, monetarios, algo de renta variable, en consonancia con ese horizonte temporal y estimamos que a 5 años estos 100.000 euros pues se deberían de convertir aproximadamente en 130.000 euros, bueno, pues hablando de una cartera conservadora, que se dé una vuelta en términos de valoración por los 95.000 euros en el corto plazo, es algo que podríamos calificar de normal, ¿de acuerdo? Luego, cuando pasen 5 años, pues evidentemente no tendremos 130.000 euros justos, ¿de acuerdo? Pues tendremos algo que se le parezca muy mucho a un rango entre 125.000 y 135.000. ¿Vale? En función de cómo hayan ido los mercados los próximos años, pues deberíamos de estar
en ese rango. Un poco más adelante de este podcast vamos a estimar cuánto podremos tener con una cartera algo más arriesgada, también con estos 100.000, lo veremos un poquito más adelante. Lo que no tiene ningún sentido, y muchos bancos comerciales lo hacen, es enviar un mail todas las semanas con el título Estrategia de inversión semanal o algo parecido, ¿vale? El título ya invita a estar todas las semanas teniendo una estrategia, lo que invita a mover la cartera mucho más de lo recomendable. Mover la cartera más de lo recomendable, bajo mi punto de vista, nos llevará a tener peores rentabilidades en el largo plazo. Porque si la cartera está bien diseñada, teniendo claros nuestros objetivos, sobre todo de tiempo, ¿vale? El mover lo poco o lo justo es una virtud que a veces puede parecer que no estamos haciendo nada, cuando lo que estamos haciendo realmente es lo correcto, ¿de acuerdo? En inversiones tenemos que tener en cuenta que lo sencillo y la pasividad en su justa medida, ¿de acuerdo? Tiene premio a largo plazo y el premio es la rentabilidad estimada al principio, ¿vale? Si nuestros objetivos son 10 años, el mayor peso pues deberíamos de tenerlo en renta variable, aunque eso pueda suponer cierta volatilidad al principio, bueno, y cierto, vamos a llamar, dolor psicológico cuando de vez en cuando pues vea las cotizaciones, pero va a ser la vía por donde vamos a obtener mejores resultados. Y ojo, no cualquier renta variable, porque todo el mundo ahora, pues bueno, pues ya sabemos, quiere invertir en el S&P500, todo el mundo tiene S&P500, indexados al S&P500, etcétera. Mirad, si vamos y cogemos para que veamos un poco, vamos a coger qué hizo el S&P500 en anteriores ocasiones, ¿de acuerdo? Y mirar, podemos observar, por ejemplo, que entre febrero del 2000 y agosto del 2007, es decir, 7 años, el S&P500 dio una rentabilidad negativa del menos 25%. Es decir, alguien que invirtiera en el año 2000 en el S&P500 tuvo que estar 7 años esperando para recuperar su dinero, ¿de acuerdo? Mientras que, por ejemplo, la renta variable china en ese mismo espacio temporal de tiempo creció un 143%. Bueno, en ese momento muchas casas de análisis consideraban a China como directamente no invertible, algo parecido que está pasando ahora. Nadie estaba ni quería estar en China. Ojo, y no quiere decir con esto que todo nuestro capital invertido en renta variable tengamos que ponerlo en China, pero evidentemente a los precios actuales, pues una parte sí, ¿de acuerdo? Tenéis varios podcasts durante el año 2024, muchos capítulos donde hablo del porcentaje adecuado, que en términos generales pues debería ser un 10% de la parte asignada a renta variable, ¿vale? Si vamos a ver, como decía anteriormente, si tenemos un objetivo a 10 años e invertimos en renta variable, ¿qué pasa? ¿Vale? Vamos a calcular, vamos a ser siempre muy conservadores en nuestras expectativas de rentabilidad para que de esa manera, pues a largo plazo, podamos cumplir nuestras expectativas con creces. Si somos conservadores en las expectativas. ¿Qué llamamos a ser conservadores en expectativas? Pues llamamos a ser conservadores en expectativas, bueno, en hacer una simulación y calcular un tipo de interés del 8%, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que, por ejemplo, 100.000 euros invertidos al 8% dentro de 10 años, es decir, 2035, tendremos un capital de 233.000 aproximadamente. Como digo, nunca serán 233.000. Bueno, en la tabla de interés compuesto me salen 163. Bueno, 233.163,90. Pues tendremos algo parecido que rondará entre los 200.000 y los 250.000. En ese ámbito nos deberíamos de mover, ¿de acuerdo? Evidentemente, si invertimos en renta variable no van a ser nunca rentabilidades lineales. Es decir, aquí la tabla me da que dentro de un año y un día vamos a tener 108.000. Ya nos aseguramos que 108.000 no vamos a tener, porque los primeros 3 años serán muy volátiles y podremos tener el primer año 85.000 o ya directamente 125.000. Lo que sí está claro que dentro de 10 años sí estaremos en ese rango aproximado de los 230.000, como digo, será algo inferior, 200.000, 180.000 en el peor de los casos y a lo mejor pues 250.000, 280.000, bueno, si la cosa viene muy de cara. ¿Y por qué estamos calculando el 8%?
¿vale? Estamos calculando el 8% por ponernos unas expectativas bastante bajas. Podemos coger, por ejemplo, la rentabilidad que da un fondo concreto que a mí me gusta mucho, hablo mucho en el podcast de él, que es el BNY Mellon Long Term Global Equity. Bueno, pues el BNY Mellon Long Term Global Equity a largo plazo, es decir, en los últimos 25 años, ha dado una rentabilidad anualizada del 12,36%. Bueno, yo no estoy estimando 12,36%. Bueno, estoy estimando un 8%, es decir, bajo muchísimo lo que es cogiendo, como digo, un fondo bueno, que lo bueno que tiene este fondo, que tiene, incluso cuando la bolsa cae mucho, por ejemplo, 2008, que cayó un 40%, este fondo cayó un 2,60%. Cuando la bolsa vuelve a caer mucho, año 2011, crisis de Grecia, crisis del euro, etcétera, este fondo cayó un 1,21%. Es decir, cae muy poco cuando los mercados caen. Quizás el caso más paradigmático fue el año 2022, que cayó un 15%. ¿Vale? Pero bueno, al final nos da la media de un 12,36%, estando en un producto de renta variable, vamos a llamarle, de los más conservadores dentro de renta variable. Cuando tiran los mercados mucho, pues el fondo no tira igual que el mercado, pero lo que se trata es de no perder excesivo cuando vienen mal dadas. Por ejemplo, el año pasado sacó el 13,20%, bueno, que está en la media del fondo, y en el año 2023 sacó un 17,10%. Bueno, pues con esos retornos nos podemos dar por bastante satisfecho. Tenemos más ejemplos, ¿vale? Si cogemos la rentabilidad a largo plazo del Bailey Gifford, tenemos de media un 15% anualizado en los últimos 25 años. Bueno, si metemos en una tabla de interés compuesto el 15% o incluso el 12%, las cantidades se disparan. No estamos calculando ni el 12 ni el 15, ¿de acuerdo? Estamos calculando un 8%, es decir, algo que vamos a cumplir de sobra, si todo va por el cauce normal, ¿de acuerdo? Si calculamos, solo para que hagamos un símil, interés compuesto al 12% a 10 años, nos vamos a una cifra de 347.000 euros sobre 100.000 euros invertidos. Es decir, multiplicamos por 3 el capital. Y ese mismo 12% a 20 años nos vamos a prácticamente 1.000.000 de euros, 964.000 euros. Es decir, y muchas veces no toqueteando la cartera en exceso, no haciendo tonterías, no estar intentando ser más listo que el mercado, sino ser más paciente que otra cosa, ¿de acuerdo? Pero bueno, estamos calculando el 8%, ¿vale? Que es algo que, bueno, pues si te pones unas expectativas bajas es más fácil que las cumplas. Oye, y todo lo que sea por encima siempre va a ser bienvenido. No tenemos por qué desechar rentabilidades superiores a la que nosotros estemos calculando. Bueno, consideraciones a tener en cuenta sobre dónde, que lo vamos a dividir un poco en dos apartados, ¿vale? A la hora de dónde invertir en 2025, pues por un lado vamos a ver dónde podemos invertir y por otro lado vamos a ver dónde no debemos invertir, ¿vale? En el podcast de 2024, a principios, llamado también ¿Dónde invertir en 2004?, hablaba de renta fija y de China, donde poner un poco el foco. Bueno, ambas propuestas podríamos decir que han salido bien, sobre todo la renta fija. Bueno, si vemos un poco en términos generales los rendimientos de la renta fija, aunque, bueno, pues la semana que viene sí que haré un repaso extenso de todos los fondos favoritos y la rentabilidad que han tenido durante el año 2025, vemos que, por ejemplo, hay algunos fondos de renta fija como el Bridgewater Capital, que incluso durante la primavera hicimos una entrevista a los gestores, que este año ha tenido una rentabilidad del 9,85. Para ser un fondo de renta fija es una barbaridad. Cartesio X, también un fondo de los que hablamos mucho, rentabilidad del 8,64. BNY Mellon Global Short 6,50, es decir, rentabilidades, bueno, pues digamos que bastante aceptables, incluso un poquito por encima de las expectativas que teníamos nosotros. Que bueno, tener, como digo, siempre expectativas por debajo, pues hace que luego sea más fácil de cumplir. Bueno, lo veremos más adelante, la semana que viene, y repasaremos todos los fondos, tanto de renta fija, mixtos y renta variables, que yo les llamo un poco como los favoritos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿dónde estuvimos también invirtiendo en el año 2024? Pues todo lo que tenía que ver con el universo
small cap, es decir, pequeñas compañías. Básicamente, ¿en qué fondos? Pues en Valentum, en Magallanes, en Equan, con resultados, vamos a llamarle pobres, porque bueno, hemos ido añadiendo posiciones y los resultados, pues bueno, no han sido los esperados, porque claro, resultados en un año son absolutamente impredecibles, ¿vale? ¿Dónde también fuimos invirtiendo? Pues como siempre, en Bain & Mellon Long Term Global Equity, en Fanesmith, en Bestinver, y con resultados aquí vamos a llamarles ya, podríamos calificarlos de decentes, ¿de acuerdo? ¿Dónde no invertimos ya en el 2024 y este año lo ha hecho bien? Pues en todo lo que tiene que ver con indexados al SP500. Para que veamos un poco la ponderación actual del SP500, pues no, ya hice algunos capítulos donde hablaba también un poco de que el mercado estaba caro, que bueno, referenciado al PER de Shiller, pues esto está bastante desmadrado. Suelen ser siempre un poco los síntomas clásicos de picos de mercado, cuando suben los mercados pero solo por unas pocas acciones, que en este caso todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial, etcétera. Vemos el SP500 que tenemos, que decir, una ponderación muy alta en las primeras compañías, que son las que más se están tirando. Y vemos que, por ejemplo, Apple tiene un 7% de ponderación en el SP500. Nvidia, que el año pasado subió un 175%, es decir, una barbaridad, tiene una ponderación del 6,66%. Microsoft tiene un 6,17%. Amazon un 4%. Facebook un 2,46%. Alphabet un 2%. Tesla un 1,90%. Bueno, y así. Entonces, bueno, yo ahí de alguna manera es verdad que bueno, nos quedamos, vamos a llamarle con cara de bobos, porque nosotros estamos invirtiendo en donde creemos que dentro de la renta variable tiene menos riesgo y más potencial, son las pequeñas compañías, a través de gestores de reconocido prestigio, en este caso casi todos españoles. ¿Por qué españoles? Porque tenemos mayor cercanía, podemos monitorizar muy de cerca lo que están haciendo. A ver, hay gestoras, por ejemplo, bastante buenas, con gestores en Londres, en Estados Unidos y demás, que yo no digo que sean malos, pero ¿qué pasa? No tenemos la monitorización tan de cerca. Cuando vengan mal dadas como están viniendo ahora, pues a lo mejor tienes dudas porque no has hecho el trabajo de si el fondo es bueno, si los gestores están alineados, si los gestores invierten su dinero, todo su dinero en el fondo, ese tipo de cuestiones que son muy importantes. En el caso de Valentum, Magallanes, Equan, Azetavalor, etcétera, pues esa confianza sí que la tenemos y podemos soportar perfectamente periodos como el actual de épocas, digamos, de rentabilidades pobres, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos, pues digamos, más cómodos. Estamos cómodos en Fanesmith también, porque bueno, tenemos cartas anuales, conferencias, estamos cómodos en Bestinver, por supuesto, gestora española. Incluso estamos, que siempre hay excepciones, estamos cómodos en Bain & Mellon Long Term Global Equity, que aunque los gestores están en Edimburgo, bueno, llevamos muchos años invirtiendo y tenemos relativo fácil acceso a lo que están haciendo de forma habitual, no así como en otras gestoras muy grandes que llamas a la gestora y lo único que puedes hacer, pues hablar con el comercial de ventas en España, que evidentemente, pues ¿qué te va a decir? Pues que es buen momento para invertir en los fondos y que deberíamos hacerlo, pero bueno, no vamos a tener un juicio, digamos, un poco más neutro de ver un poco las tripas del fondo más por dentro, ¿de acuerdo? Vale. Como digo, pues bueno, pues como decía, pues seguimos con cara de bobos durante todo este año, porque muchas veces en inversiones también pasa que estás con cara de bobo mucho tiempo y de repente, bueno, cuando menos te lo esperas, te llega la rentabilidad y te llega la rentabilidad de golpe. Mira, si vemos un poco el caso de Magallanes, ¿vale? La cartera actual en su conjunto tiene una rentabilidad por dividendo del 5%. Ojo, solo por dividendos. A poco que las compañías, es verdad que tienen muchas compañías, pues bueno, europeas, compañías automovilísticas europeas, ¿vale? Tipo, pues desde Stellantis, Volkswagen, Porsche, etcétera, ¿vale? En esos entornos. A poco que las compañías no quiebren y lo hagan regular, este tipo de fondos a 5 o 7 años
nos van a dar rentabilidades, ya no digo buenas, sino muy, muy buenas. Y ojo, lo que no sabemos estimar es cuándo va a llegar la rentabilidad. Lo mismo llega la semana que viene, que llega incluso en 2026, 2027, pero lo que sí tenemos claro es que va a llegar, ¿vale? Ahora además estamos invirtiendo en renta variable, pero estamos invirtiendo en renta variable con menor riesgo, ¿vale? Dentro de lo que hay que considerar que la renta variable ya tiene su riesgo. Podemos poner muchos ejemplos. Uno de ellos, el más paradigmático que me viene a la cabeza ahora mismo, que estuvo pasando durante el año 2020, 2021, como era Z-Valor. Estábamos invirtiendo en Z-Valor con cara de bobos. Lo mismo en el 2021. Hacía mal. En el año 2020 hacía mal. No es que lo hiciera mal, es que los resultados eran pobres con referencia a los índices, ¿de acuerdo? Llega 2024, ¿vale? Los fondos de AZ en términos generales suben más 40, más 45% en el año. Es decir, nos llegó la rentabilidad de golpe, mientras que los mercados de media cayeron un 25%, tipo indexados, ¿vale? Lo mismo nos podría pasar con el Benny Mellon, ¿vale? Es verdad que Benny Mellon, bueno, pues las diferencias con el índice no son tan extraordinarias, pero el Benny Mellon lo bueno que tiene es que cuando el mercado cae, este fondo cae muy poco. Y eso hace que, bueno, pues muchos inversores, yo tengo de largo plazo, de larguísimo plazo, incluso personas de cierta relativa edad, llevan con el fondo muchos años y, bueno, pues no le han dado nunca, es decir, malos meses de sueño, ¿no? Y eso también es importante. Malos meses de sueño malo, me refiero, de que les quite el sueño. Bueno, pues no es el caso, ¿vale? ¿Por dónde podemos poner el foco también este año? Pues por supuesto, como siempre, bueno, no como siempre, como lo estamos haciendo últimamente, mantener inversiones en China, ¿vale? Mantener también la cartera de renta fija, o si vamos a crear ahora una nueva, ahora pues también prestar atención a esta parte porque puedes darnos rentabilidades muy, muy aceptables, ¿vale? ¿Dónde deberíamos de poner también en foco? En cambiar monetarios puros por fondos de renta fija, con duración corta. Los monetarios, de igual manera que el año pasado iban al alza, porque los tipos de interés iban subiendo, sobre todo desde enero en adelante, este año va a ser un poco al contrario. Al ir bajando los tipos, pues los tipos de interés, pues el monetario se va a ir adecuando a los tipos de interés, que es lo mismo que hace un poco pues el Euribor, etcétera, ¿vale? Tanto los tipos en Europa como los tipos en Estados Unidos, ¿vale? ¿Dónde poner el foco de tampoco no invertir? ¿Vale? Pues yo no invertiría, porque ahora bueno, se está poniendo bastante de moda, es un tema que las gestoras de todo tipo, incluso comerciales de bancos, están sacando todo lo que tiene que ver con el private equity, ¿vale? Salvo que algunos de nosotros o de vosotros tenga más de 5 millones de euros, ¿vale? Porque en ese caso puede tener cierto sentido, sobre todo porque hay cierta fiscalidad que nos puede venir muy, muy bien, ya que se pueden crear, pues bueno, estructuras legales con una fiscalidad, como digo, extraordinaria. Pero bueno, el común de los mortales no tiene más de 5 millones de euros. Si alguno de vosotros está en ese caso, siempre puede escribirme un email y lo vemos en detalle, porque a lo mejor se puede sorprender de la fiscalidad tan importante que tiene, bueno, pues invertir en ciertas estructuras de private equity. Bueno, pues pero hay que verlo ya en detalle, ¿vale? Por la parte de China, si tenemos que crear una cartera ahora nueva de inicio, pues lo mismo, 10% de la parte de renta variable a emergentes o China, ¿vale? Incluso, aunque una cartera podríamos catalogarla de muy, muy conservadora, pues yo incluiría un 5-10% de renta variable en esa cartera muy conservadora. Lo mismo, pero al revés, para una cartera muy agresiva. También incluiría renta fija, pues en un porcentaje de quizás 10, 15%, 20%, porque eso también me va a dar luego margen. Si en un momento dado viene volatilidad en el mercado, los mercados empiezan a caer, pues tener margen de maniobra para comprar a precios menores. Con eso también voy a rebajar un poco la volatilidad entera de la cartera, pero voy a poder dormir pues mucho más tranquilo, ¿de acuerdo?
muchas veces no se trata solo de, oye, yo quiero batir a los índices a largo plazo. Sí, todos queremos batir a los índices a largo plazo, pero muchas veces, por obsesionarnos en exceso con batir a los índices de largo plazo, lo que vamos a tener son carteras muy volátiles que no todo el mundo va a poder soportar, porque todo el mundo lo que dice es, no, si yo cuando vengan las bajadas las soporto. Cuando llegan las bajadas no hay mucha gente que las soporta y todo el mundo se pone excesivamente nervioso viendo titulares, etcétera. Le empieza a centrifugar la cabeza. Mientras que podemos tener carteras un poquito más estables, que con el tiempo no vamos a hacer barbaridades en las mismas y que a largo plazo vamos a obtener la misma rentabilidad o muy parecida que los índices o incluso un poquito más o bastante más si empezamos, vamos a llamar el partido con una actitud más defensiva, más defensas, que luego esos defensas, bueno, pues si las cosas vienen mal dadas podemos irlos reubicando en la delantera, que es lo mismo que decir, empezamos con posiciones más defensivas y si vienen mal dadas, pues acumulamos más posiciones en renta variable a muchos mejores precios. Si no es así, pues nuestra cartera y nuestros fondos de renta fija, renta variable subirán en consonancia, muchas veces mucho mejor de las expectativas que nos creemos, pero podremos llevar al objetivo de 10-15 años sin haber tenido grandes periodos de pérdidas muy relevantes, y eso también es muy importante, ¿vale? Hay muchos fondos mixtos que lo hacen extraordinariamente bien porque, bueno, pues el cliente no está retoqueando la cartera constantemente y porque sobre todo no ve pérdidas de capital en su cartera de forma permanente muy elevadas. Mirad, he traído también un informe, bueno, lo he resumido mucho, de la gestora Capital Group, una gestora americana de más de 100 años, que, bueno, también para el año 2025 y un poco también con el mismo argumento, dónde invertir y demás, dice lo siguiente: las valoraciones actuales de la renta variable estadounidense son elevadas y los inversores deberían estar preparados para una corrección de los mercados. Por eso pensamos que es importante adoptar una perspectiva de inversión a largo plazo, tratando de lograr un equilibrio entre el crecimiento y la preservación de capital. El mensaje que queremos dejar resulta familiar. Hay que mantener la inversión, pero también hay que tener en cuenta los riesgos. La inversión es una empresa a largo plazo. Lo mejor es centrarse en los objetivos de inversión y no distraerse con circunstancias pasajeras. También hablan un poco de las valoraciones de pequeñas compañías comparadas con las grandes compañías, que está en una valoración mínima de 20 años, como no había estado en los últimos 20. ¿Vale? También tenemos que tener en consideración que si queremos mejorar como inversor, lo más aconsejable que podemos hacer es alargar un poco el horizonte temporal. El tiempo, tenemos que tener en cuenta que el tiempo es la fuerza más poderosa de las inversiones. Hace que las cosas pequeñas crezcan y que los grandes fallos de alguna manera desaparezcan. Siempre vamos a tener fallos, a lo mejor muchas veces fallos de omisión, pues bueno, pues no estar en el timing adecuado, en el momento adecuado, como puede ser el momento actual con el famoso SP, ¿vale? Pero el tiempo lo que sí puede hacer es neutralizar la suerte y el riesgo, ¿vale? De tal manera que sí acercar los resultados hacia lo que la gente merece en función de nuestras expectativas, ¿vale? Bueno, seguimos un poco con lo mismo. Otro ejemplo. No vamos a entrar en valoraciones de compañías ni nada que se le parezca, pero Tesla, desde que ganó Donald Trump las elecciones, ha subido un 80%. Hay cosas que no son razonables. No vamos a entrar en que Tesla sea buena, sea mala, en el futuro todos los robotaxis sean de Tesla, que los robots funcionen maravillosamente bien en el futuro. Estas cosas no son sostenibles en el tiempo, ¿vale? ¿Qué debemos de hacer? Pues debemos de invertir con independencia de lo que hagan un poco los demás. Bueno, yo llevo más de 20 años en mercados y he visto demasiadas veces que no se puede actuar mirando continuamente a los demás. A veces iremos por delante y otras veces iremos por detrás, pero el objetivo no es estar siempre a la cabeza, sino conseguir batir al mercado a largo plazo, y eso sí que es lo importante. Hablaba un poco también anteriormente de no invertir en monetarios, salvo que tengamos un horizonte de inversión de 6 meses o 9 meses.
Vemos que el Euribor, bueno, pues no hace más que caer, de hecho ha caído 1,2 puntos en 2024, que es bastante, y puede bajar del 2% el año que viene. Bajar del 2% significa que nuestros monetarios también se van a comportar en los mismos términos, y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, y en resumen, y por ir concluyendo, ¿qué podemos hacer? Pues debemos de tener buenas perspectivas para la renta fija. Cuando hablo de renta fija que no sean monetarios, pero renta fija de corta duración. Sí debemos de bajar bastante las expectativas si tenemos indexados, por todo lo que hemos visto un poco anteriormente, ¿vale? También digo, esto también lo dijimos en el año pasado, y este año los indexados, pues más 25, más 20, depende del que cojamos. Creo que el S&P 500 hasta más 30, o sea que también un poco, ¿vale? ¿Dónde deberíamos de poner el foco? Pues en los fondos que hemos estado viendo un poco anteriormente. Son Magallanes, Valentum, AZ, Equan, etcétera. Este año, pues bueno, casi todos han estado, vamos a llamarle, en tablas. En tablas significa 0% de rentabilidad. Bueno, creo que ahí vamos a obtener buenos retornos si somos lo suficientemente pacientes. Es verdad que ahora, pues como digo, seguimos con cara de bobos con nuestros fondos value. Nuestros Fan Smith y nuestros Benny Mellon, fenomenal, los tenemos en cartera y se han comportado bien. Bueno, pues es un poco lo que queremos, ¿vale? En cambio, esta parte de fondos value, bueno, pues no lo está haciendo también. Pero creo que a largo plazo sí vamos a ser recompensados adecuadamente, ¿vale? Fan Smith este año, más 13. Seirlen, por ejemplo, también un fondo que tenemos en muchas carteras, más 10%. Benny Mellon, más 13%. Bueno, un poco en la media de cómo están haciendo estos fondos, ¿vale? También Universo Small Cap, ¿vale? Si queremos también salirnos un poco de Small Cap Europa y coger algo de Small Cap América. Pues por ejemplo tenemos el fondo Findlay Park, que es un fondo extraordinario, a largo plazo lo ha hecho súper bien, batiendo incluso al S&P 500. Vemos que desde el año 1998 el fondo ha obtenido una rentabilidad anualizada y ya neta de comisiones del 12,6% versus el S&P 500 de un 8,6% y un 8,7% del Russell 1000, que podría ser el índice de pequeñas compañías. Bueno, Findlay Park es un muy buen fondo, extraordinario, gestora pequeñita, y lo suele hacer bastante bien a largo plazo, ¿vale? Como digo, el fondo tiene sesgo hacia compañías pequeñas y por tanto, bueno, pues no tiene peso en las 7 magníficas, ¿vale? Ni de lejos, con lo cual, bueno, es un fondo interesante a tener en el radar si queremos tener algo de parte en Estados Unidos y, bueno, a través de pequeñas compañías, ¿vale? Más foco donde también podríamos ponerlo, pues quizás se está presentando una buena oportunidad en fondos inmobiliarios. Ahora que están bajando los tipos de interés, este tipo de compañías lo suelen hacer bastante bien. Si vemos un poco, de media tienen un descuento del 30% sobre, vamos a llamar, valor de tasación. Bueno, el término en fondos le llaman el NAP, que no deja de ser el valor neto de los activos, ya descontada la deuda. Es lo mismo que si compramos algo por 70.000 euros que está tasado en 100.000, pero claro, algo de extraordinaria calidad, que podemos hablar por extraordinaria calidad. No estamos hablando de un piso, digamos, en una zona, vamos a llamarle de categoría inferior, sino buenos edificios, locales en las mejores zonas de Europa. Cuando hablamos de las mejores zonas de Europa, ¿qué hablamos? De Madrid, de Barcelona, de París, de Ámsterdam, de Londres, en los mejores, digamos, zonas prime, tanto edificios como locales, como medianas comerciales, como almacenes logísticos, pues para grandes empresas tipo Amazon, Decathlon, etcétera, ¿vale? Claramente, tanto por el lado de la valoración como por el lado del riesgo, es una mejor opción que si, por ejemplo, que cogemos los 100.000 euros y nos compramos un piso. Pues tenemos todo el activo en el mismo sitio, es decir, tenemos un riesgo elevado.
Si con esos 100.000 euros el inquilino de turno nos deja de pagar, pues es que no tenemos diversificación, tenemos un problema. Mientras que aquí lo que tenemos es una cartera súper diversificada en activos por todo el mundo, mucho más barata. Disponemos de liquidez inmediata. Nadie nos va a estar llamando de forma permanente porque se ha roto la caldera, ha habido una fuga de agua, se ha roto la nevera, hay goteras, etcétera, etcétera. No nos va a llamar nadie, con lo cual es un activo, digamos, que es sostenible en el tiempo en cuanto al mantenimiento, porque no vamos a necesitar ningún tipo de mantenimiento. Y a su vez lo estamos comprando 30% por debajo de tasación, que es lo mismo que hoy en día hay pocos chollos, vamos a decir, ofertas que podemos comprar una vivienda con un descuento del 30%, o sea, una vivienda, vamos a llamar, un poco cochambrosa, en mal sitio, y bueno, que luego a veces estas oportunidades también son interesantes, pero bueno, ya tenemos que ser bastante expertos, ¿de acuerdo? Bueno, y por último también otro fondo, otro foco donde podríamos poner el foco, ahora mismo es un fondo Aberdeen multiactivo, para que nos hagamos una idea, un poco comparado con alguien que quiere invertir, que quiera tener unas rentas razonables, que quiera despreocuparse. El Aberdeen multiactivos nos da unas rentas del 5% anualizado y nos la paga todos los meses, como si fuera vamos a llamar una vivienda de alquiler, un local comercial que tuviéramos alquilado. Es decir, nos paga todos los meses aproximadamente, pues si son 100.000 euros, por 5%, 5.000 euros dividido entre 12, nos paga todos los meses pues 400 y pico euros. ¿Vale? Bueno, pues es una opción de tener dinero invertido, cobrar rentas y, bueno, de alguna manera diversificado. ¿Dónde invierte básicamente el Aberdeen multiactivos? Pues en todo, como el nombre dice, en todo tipo de activos. Desde renta fija, desde concesiones de autopistas, concesiones incluso de aeropuertos, concesiones incluso de autobuses, renta variable, en fin, es una cartera global que invierte en todo el mundo y que consiguen unas rentas, pues bueno, más que razonables. Bueno, pues esto es todo por la semana de hoy. Como digo, la semana que viene daremos un repaso a la rentabilidad que han hecho nuestros fondos favoritos durante el año 2025 y poco a poco, bueno, pues traeremos más información relevante, entrevistas a nuevos gestores que se van a dar una vuelta por aquí, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.